Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Aunque, ¿qué es la verdad cuando la locura acecha en cada esquina y en cada sombra proyectada por la luz parpadeante del pasillo? Vivo en el apartamento 4A. Mi vecino, el hombre del 4B, era un enigma. Siempre fue educado y sonriente, pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran unos ojos penetrantes, fríos como el hielo, con un destello de algo indescriptible que me helaba la sangre cada vez que nuestras miradas se cruzaban en el ascensor. Todo comenzó hace 3 meses. Las paredes en estos edificios son delgadas como papel, y los sonidos viajan. Al principio, eran susurros. Murmullos apenas audibles que se colaban por las grietas de la pared que compartíamos. Pensé que quizás hablaba por teléfono, o que tenía la televisión encendida a un volumen bajo. Pero con el paso de los días, los susurros se convirtieron en monólogos frenéticos pronunciados en medio de la noche en los que decía: ¿Lo oyes? Preguntaba una y otra vez. ¿Puedes oírlo? Ese maldito sonido, ese latido, no me deja dormir, no me deja pensar. Intenté ignorarlo. Me dije a mí mismo que no era asunto mío, que tal vez sufría de algún trastorno mental y que lo mejor era no involucrarme. Pero cada noche, los murmullos se volvían más intensos, más desesperados. Una semana antes del incidente, los ruidos cambiaron. Ya no eran solo palabras. Escuché golpes sordos contra la pared, objetos cayendo, cristales rompiéndose. Y luego, silencio. Un silencio tan profundo y opresivo que casi podía sentirlo presionando contra mis tímpanos. Esa noche, me atreví a salir al pasillo. Estaba a punto de tocar su puerta cuando lo vi salir. Llevaba una bolsa de basura grande y pesada. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora brillaban con una intensidad febril. «Buenas noches, vecino», me dijo con una voz extrañamente calmada. «Lamento si he hecho algún ruido». Estaba limpiando. Observé cómo se alejaba por el pasillo, arrastrando esa bolsa que parecía demasiado pesada para contener solo basura. Quise decir algo, hacer algo, pero el miedo me paralizó. Los días siguientes fueron de una calma inquietante. No se escuchaba ni un solo sonido proveniente del 4B. Pero cada vez que me cruzaba con mi vecino, notaba cómo su apariencia se deterioraba. Ojeras profundas, piel pálida y sudorosa, y esos ojos que ahora parecían moverse constantemente, como si buscaran algo invisible en el aire. La noche del incidente, los gritos me despertaron. Eran gritos desgarradores que provenían del 4B. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, escuché varios golpes frenéticos en el pasillo. «Abran. Por favor, abran. Confieso. Lo maté. Arranquen las tablas. Aquí, aquí. Es el latido de su odioso corazón». Abrí la puerta para encontrar a mi vecino de rodillas en el suelo, golpeando frenéticamente la puerta del ascensor. Su rostro estaba contorsionado en una mueca de terror y locura. Varios vecinos más salieron de sus apartamentos, atónitos ante la escena. Cuando llegó la policía, aún seguía gritando, confesando un crimen que nadie entendía. Hablaba sobre un ojo, de un corazón que no dejaba de latir y de una culpa que lo consumía. Los policías registraron su apartamento y lo que encontraron fue: Dios mío. El cuerpo de un anciano, desmembrado y oculto bajo las tablas del suelo. La policía dijo que llevaba allí al menos una semana. Ahora, mientras doy este testimonio, no puedo evitar preguntarme, ¿cuánto tiempo habría guardado su secreto si no fuera por ese latido imaginario que lo atormentaba? ¿Cuánto tiempo habría vivido entre nosotros, sonriendo y saludando, como si nada hubiera pasado? Y lo que más me perturba, lo que me mantiene despierto por las noches, es una pregunta que no me atrevo a formular en voz alta.
¿Qué otros secretos oscuros se esconden detrás de las puertas cerradas de este edificio? ¿Qué otros horrores acechan en las sombras, esperando ser descubiertos? Porque ahora, en el silencio de la noche, a veces creo escuchar un latido. Tenue, distante, pero persistente. Y me pregunto si estoy perdiendo la cordura o si, tal vez, los muertos no descansan tan pacíficamente como creemos. Esto va a sonar raro. Sé que no tiene sentido, pero tengo que contarlo. A veces, las cosas más aterradoras no tienen explicación, ¿no? Era tarde, muy tarde, y había salido a caminar solo, buscando despejarme un poco, desconectarme de todo. ¿Saben? Uno de esos momentos donde simplemente necesitas escapar de las pantallas, del ruido, de los mensajes que nunca paran. Caminaba por un parque cerca de mi casa, uno de esos que a esa hora ya está vacío. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El tipo de silencio que te hace darte cuenta de lo solo que estás. Entonces, fue ahí cuando la escuché. No fue un grito, no, fue más como un sollozo. Al principio pensé que era alguien más, quizá una mujer, tal vez alguien con problemas. Pero ese sonido, era como si te arañara por dentro, como si el dolor no fuera físico, sino algo más profundo. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo la neblina que empezaba a cubrir el parque. Pero, entonces la vi. Una figura, algo borrosa al principio. Llevaba un vestido blanco, muy simple, casi como si no perteneciera a este tiempo, pero era lo que más destacaba en medio de tanta oscuridad. Al principio, pensé que era alguien real, pero había algo raro en cómo se movía. O mejor dicho, cómo no se movía. No pude evitar acercarme. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya estaba demasiado cerca. Y ella levantó la cabeza. Su cara, era como si estuviera atrapada en algún lugar entre el dolor y el miedo. Nunca voy a olvidar esa mirada. No era humana, o quizá lo era, pero algo en ella se había roto. Ayúdame, me dijo. Pero su voz, era como un eco distorsionado, como si viniera de algún lugar lejano, más allá del parque, más allá de la ciudad. No tenía ningún sentido, pero en ese momento no podía pensar con claridad. Yo intenté hablarle, pero las palabras no salían. Quería correr, lo juro, quería salir de ahí, pero mis pies no respondían. Era como si estuviera clavado al suelo. Ella empezó a caminar hacia mí, despacio, pero cada paso que daba, el aire se volvía más pesado. Su vestido ondeaba con cada movimiento, pero no había viento, no había nada. Solo su presencia. Y entonces me lo dijo, me contó cómo había amado, cómo había confiado en alguien que la destruyó. Y cómo esa traición la había condenado, como si su alma hubiera quedado atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Me pidió ayuda, pero ¿qué podía hacer yo? No soy ningún héroe. Sentí su mano acercándose a mí. Podía ver cómo se extendía, temblando, buscando algún tipo de redención, o tal vez buscando arrastrarme a su condena. No sé qué fue lo que me detuvo, tal vez el puro instinto de supervivencia, pero logré dar un paso atrás, y entonces, desapareció. Así de fácil. En un parpadeo, la niebla se la tragó. Sé lo que están pensando. Suena como una de esas historias que se cuentan en internet para asustar a la gente, ¿no? Pero les juro, desde aquella noche, no puedo dejar de pensar en ella. Su rostro, su voz, su dolor. Todo empezó con un mensaje en un foro. ¿Conoces la pata de mono?, decía. Pensé que era una broma o alguna cadena absurda que circulaba por la red, hasta que vi cuántas personas respondían. Gente de todos lados,
hablando de algo que se suponía era solo un viejo cuento. Funciona, decían. Te concede lo que deseas, pero nunca de la forma que esperas. Sabía que debía dejarlo pasar. Que no era más que una tontería de internet. Pero, cuando has perdido tanto, cuando has tocado fondo y no ves una salida, cualquier cosa suena tentadora. Incluso una maldita pata de mono. Mi hermana murió hace 6 meses. Un accidente estúpido. Un segundo y ya no estaba. La culpa, el vacío, era como una niebla constante que no me dejaba respirar. Empecé a pensar que tal vez, si esa cosa era real, podría arreglarlo. El enlace me llevó a una tienda online. No esperaba encontrar nada, pero ahí estaba. La pata de mono, 99 pesos con 99 centavos. Concederá tus deseos. ¿Te imaginas? Como si estuvieran vendiendo un juguete. Hice clic en comprar sin pensarlo. Llegó a mi casa en 2 días. Una caja simple, sin ningún logo o advertencia. Dentro, la pata de mono, pequeña, seca, como si fuera solo un trozo de cuero viejo. Y aún así, en cuanto la sostuve, sentí algo. No sé cómo explicarlo, era como si el aire a mi alrededor se volviera denso, como si la habitación se cerrara sobre mí. No sabía qué hacer, pero el deseo ya estaba ahí, quemándome por dentro. Así que, pedí que ella regresara. Las primeras horas, no pasó nada. Me sentí estúpido, y a la vez hasta un poco aliviado. Pero luego, en la madrugada, recibí una llamada. El número era el de mi hermana. La pantalla mostraba su nombre, su foto, pero no podía ser ella. Ella estaba muerta. No podía ser real, ¿verdad? Contesté, y escuché su voz. No era ella, al menos no como la recordaba. Su tono era frío, vacío. Me dijo que estaba afuera, en la puerta. Sabía que no debía abrir. Todo en mí gritaba que no lo hiciera. Pero, la culpa, la esperanza, hizo que corriera hacia la puerta. La vi. Estaba de pie frente a la puerta, igual que la última vez que la vi con vida, pero sus ojos no tenían brillo. No parpadeaba. No respiraba. No era ella, pero era su cuerpo. No puedo describir el horror de ese momento. Era como si la muerte misma me estuviera observando, esperando que la dejara entrar. Sentí como la oscuridad me envolvía, sabía que si la dejaba entrar, algo peor vendría. Tomé la pata y pedí que todo terminara. Que se fuera, que volviera a donde pertenecía. Y lo hizo. El teléfono se apagó. El aire volvió a la normalidad. Pero desde entonces, cada vez que me acerco a esa puerta, siento que hay alguien del otro lado, esperando. Pero no me atrevo a ver. Nunca fui de creer en esas cosas, fantasmas, maldiciones, todo eso me parecía un montón de tonterías. Mi vida estaba en las redes, todo lo que necesitaba estaba ahí, videos, fotos, likes. Pero un reto en TikTok, un estúpido reto cambió todo. Era simple, pasa una noche en una casa abandonada. Graba todo, súbelo, y consigue miles de seguidores. Fácil, ¿no? La casa estaba fuera de la ciudad, en medio de la nada, y decían que nadie entraba ahí desde hacía años. No iba a perder la oportunidad. Así que tomé mi equipo y fui. Solo pensaba en el contenido. No tenía idea de lo que me esperaba. Cuando llegué, la casa se veía peor de lo que imaginaba. Vieja, con paredes medio derrumbadas y ventanas rotas. Grabé un par de tomas desde fuera, bromeando un poco. Aquí estamos, listos para pasar la noche en la casa de la pesadilla. Ese era el nombre que le daban en la red. Me reí, en ese momento, pero, ojalá no lo hubiera hecho.
Entré a la casa y noté que la puerta no era más que un trozo de madera podrida, fácil de empujar. Todo estaba en silencio. Pero no un silencio normal, era algo más. Como si el aire mismo estuviera muerto. El polvo cubría todo, y el lugar olía a humedad. Todo lo que veía era material perfecto para el video. Pero entonces, las cosas empezaron a ponerse raras. Los primeros minutos fueron normales. Revisé algunas habitaciones, grabé lo que podía, hasta que empecé a notar que la señal de mi celular fallaba. La pantalla parpadeaba y el GPS dejó de funcionar. Quise imaginar que podría ser la cobertura, aunque algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. Pero seguí grabando. Y luego, fue cuando lo escuché. No fue algo fuerte, al principio. Un murmullo. Como si alguien estuviera hablando a mis espaldas. Me giré, pero no había nadie. El sonido venía de alguna parte de la casa, y era más claro cada vez. Susurros, como voces apagadas. Saqué mi linterna, apunté hacia las esquinas, pero no vi nada. Nada. Aún así, sentía que había algo, o alguien, observándome. La señal de mi celular se fue por completo. Intenté salir. Pero la puerta ya no estaba. Pensé que me estaba volviendo loco. Revisé todo el lugar, una y otra vez. Lo juro, la puerta por la que había entrado, desapareció. Entonces, lo vi. En una de las esquinas, algo se movió. Al principio, parecía una sombra cualquiera, pero no. Esa sombra tenía forma. Forma humana, pero distorsionada, como si alguien estuviera allí, pero no completamente. Cada vez que la luz de mi linterna tocaba esa sombra, se desvanecía, pero sabía que estaba ahí. No sé cuántas veces subí y bajé las escaleras, buscando una salida, pero cada habitación, cada pasillo me devolvía al mismo lugar. Me di cuenta de que estaba atrapado. La casa estaba jugando conmigo. Los susurros se volvieron gritos ahogados, como si muchas voces se acumularan en mi cabeza. No sé cómo lo hice. En un momento, la puerta estaba ahí, de nuevo. Salí corriendo sin mirar atrás, tiré mi cámara, dejé todo. Solo quería salir vivo. Pero lo peor no es lo que vi dentro, lo peor es lo que traje conmigo. Desde esa noche, los susurros no han parado. Cada vez que intento dormir, están ahí, en el borde de mi oído, como si me siguieran, como si no pudiera escapar de ellos. La casa, esa casa sigue conmigo. Y sé que, algún día, volverá por mí. Nadie me va a creer, lo sé. Pero ya no importa. Porque lo que vi, lo que sentimos, eso no puede borrarse. Está ahí, siempre, como una sombra detrás de mis párpados. Hay cosas que los ojos humanos no deberían ver, cosas que no pertenecen a este mundo. Y yo las vi. Todo empezó como cualquier otro día en el mar. Una travesía rutinaria, sin tormentas, sin problemas. El océano, vasto y solitario. Pero, había algo en el aire, algo que no se podía explicar. Un viento gélido, más frío que la muerte misma. Y luego, apareció. Primero lo confundimos con una isla. Pero no era una isla. No, no. Era algo vivo, algo que nunca debió emerger. Cuando lo vimos, todo cambió. El cielo, el mar, incluso nosotros. Como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado a su alrededor. Nos acercamos, no sé por qué, no sé qué fuerza nos arrastraba, pero no podíamos detenernos. Y entonces lo vi. Cthulhu. No hay palabras para describirlo. Gigantesco, con tentáculos que se retorcían en todas direcciones, como si controlara el mismo aire. Sus ojos, eran pozos de locura, de una oscuridad infinita que te devoraba. Mirarlo era como caer en un abismo del que no puedes escapar. Sentí que mi mente se desgarraba,
que mi alma se estaba rompiendo. Los hombres empezaron a gritar, pero sus gritos no eran de miedo. No, eran algo peor. Era un terror tan profundo que ni siquiera puedo explicarlo. Algunos se arrojaron al mar, prefiriendo morir ahogados. Otros cayeron al suelo, convulsionando, sus mentes, sus cuerpos, rotos por la mera visión de esa cosa. Y yo, no sé cómo, pero seguí en pie. Mi cuerpo quería correr, pero no podía. Lo sentí dentro de mí. Esa cosa. Tulu, no solo nos veía, no. Nos estaba poseyendo, adentrándose en nuestras mentes, explorando nuestros miedos más oscuros. Estaba a punto de despertar, completamente. Uno de los marineros se lanzó hacia él, gritando como un loco. Y en ese momento lo entendí. Tulu no estaba despierto. Estaba atrapado, entre el sueño y la vigilia. Y solo con eso, nos destrozó. ¿Qué pasará el día que despierte del todo? No me atrevo a imaginarlo. No sé cómo escapé, no lo recuerdo bien. Todo fue confusión, sombras, gritos, formas que no deberían existir. Pero, ¿escapar? No, no escapé. Nadie puede escapar de Cthulhu. Porque sigue ahí, dentro de mi cabeza, cada vez que cierro los ojos. Lo siento en cada sombra, en cada susurro del viento. Viene por mí. No sé cuánto más podré aguantar. Pero lo sé, no estoy solo. No me queda mucho tiempo, pero cuando me lleve, esto no terminará conmigo. Cthulhu está ahí. Y cuando despierte, el mundo entero lo verá. No habrá escapatoria, para nadie. Espero que estas adaptaciones de los clásicos góticos hayan resonado en lo más profundo de tu ser. Si el misterio y la oscuridad te han atrapado, te invito a suscribirte al canal, donde las sombras siempre tienen más historias que contar. Pero si deseas ir más allá de lo que se revela a simple vista, te invito a unirte a la Orden de las Sombras en Patreon. Allí, los secretos más oscuros te aguardan, contenido exclusivo, relatos y misterios que solo los elegidos pueden conocer.